Muy buenos días, sean todas muy bienvenidas a este cafecito. Qué gusto que nos puedan acompañar. El día de hoy vamos a seguir viendo el tema cómo estudiar la Biblia. Mi nombre es Magali Peregrina de González y me acompaña. Yo soy Ana Laura Moreno Blanco. Pues el día de hoy es la tercera parte de este tema de estudiando la Biblia y vamos a seguir profundizando en el método inductivo de estudio de la Biblia. ¿Ya se aprendieron los pasos? El primero es observación y contesta la pregunta ¿qué dice? El segundo es interpretación y contesta la pregunta ¿qué significa? Y el tercero es aplicación y contesta la pregunta ¿cómo lo aplico a mi vida? Esperamos que tengas tu libreta, tu Biblia, muy importante, plumas para que podamos ir apuntando y te animamos a que vayas apuntando en tu libreta las preguntas que estamos viendo. Hoy vamos a ahondar más en la segunda parte, que es la interpretación. Ya hemos visto que una correcta observación nos lleva, es esencial para que la interpretación también sea correcta. Si sabemos qué es lo que está diciendo el autor, el escritor, estaremos bien encaminadas para entender el sentido que quiere dar. Una vez que hayamos agotado las observaciones, procederemos a contestar las preguntas de tipo interpretativo. Yo aquí ya las tengo apuntadas en mi libreta. La pregunta número 1 es ¿qué quiere decir? La pregunta número 2, ¿por qué se dice esto? Número 3, ¿qué implicaciones tiene esto? Número 4, ¿cuál es la idea o ideas clave? Y número 5, ¿qué palabra, ideas o frases son las que más se repiten? Vamos a ver la primera. Claro que sí, Magali. Mira, acerca de qué quiere decir, debemos siempre tener identificados súper bien cuáles son los hechos. Hay un ABC de la interpretación y es hablar con exactitud, el contexto y súper importante en nuestra vida y en la Biblia también, que tenga un sentido común. Tenemos que estar muy atentos en todo esto. Debemos identificar con exactitud qué personas, lugares, las circunstancias en las que se está viviendo lo que se está hablando en el pasaje que estamos estudiando. Vamos a ver un ejemplo. Aquí yo tengo anotado para que no se me pase ninguno. La Biblia menciona a 6 mujeres en el Nuevo Testamento, 6 Marías en específico. Una es la Virgen María, otra es María la mujer de Cleofas, María Magdalena, María de Betania, que es la hermana de Marta y Lázaro, María la madre de Marcos y una mujer llamada María que era creyente de Roma. Si el pasaje habla acerca de María, debemos de identificar exactamente de qué María estamos hablando, porque claro, si no, imagínate que estoy hablando acerca de una en específico, de Marta, la hermana de Marta, y la otra persona está pensando en que estoy hablando de María, la mamá de Jesús. Entonces, tenemos que saber quién es exactamente de quién se habla. Claro. También, por ejemplo, el mar de Galilea también es llamado Cineret, Genezaret y Tiberias. Entonces tenemos que estar conscientes de que a lo mejor no te va a decir todo el tiempo el mar de Galilea, sino que te va a dar estos otros nombres y tenerlos bien identificados, ¿verdad? Así es. Debemos conocer también súper importante el verdadero significado de las palabras, porque digo, si estamos leyendo la Reina Valera, por ejemplo, vemos que hay palabras que no conocemos, aun y que hayamos leído muchas veces el mismo pasaje, quizás se nos vaya. Y es bien importante porque cada persona que escribió la Biblia ilustraba los mensajes de acuerdo al momento en el que se estaba viviendo. Ahorita claro, no hablamos como en ese momento, ¿verdad? Sí, ¿no? Antes hablaban vosotros y ustedes y dijisteis, y palabras que hoy no usamos nosotros. Ajá, claro. Y dice que debemos conocer las costumbres, el modo de vida, cómo se vivía exactamente en ese momento en el que estamos leyendo. Dice, hay un ejemplo que viene escrito en lo que escribimos, en lo que estuvimos haciendo, y dice, ni echan vino nuevo en odres viejos, dice Mateo 9:17. Entonces podemos usar diferentes versiones para poder entender qué es un odre,
qué significa cada palabra de la que estamos hablando, ¿sí? Definitivamente, muy bien. Una vez que hemos visto esto, vamos a revisar también el contexto. Es muy importante esta parte también, porque un texto fuera de su contexto no es más que un pretexto, hasta parece así un verso sin esfuerzo, ¿verdad? Pero bueno, cuando nosotros sacamos una palabra o un pasaje o incluso un capítulo de su contexto para usarlo a nuestra conveniencia o a nuestro antojo, pues eso no es algo correcto. Ahí podemos caer en un error sin que esa sea nuestra motivación. Por eso es muy importante observar siempre el contexto, porque encierra la clave para el significado de la palabra en cuestión. Vamos a ver un ejemplo en el libro de Salmos, capítulo 14, versículo 1. Aquí, por ejemplo, en este versículo dice, no hay Dios, se menciona no hay Dios, pero no podemos sacar solo esa frase. El versículo completo dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Pero estamos hablando de que dice el necio, no hay Dios. Y cualquiera que diga, no, pues la Biblia dice que no hay Dios, y lo declara, y como la Biblia es verdad, no hay Dios. No, eso es lo que pasa cuando sacamos un texto de su contexto. Y bueno, este es un ejemplo muy claro de cómo tenemos que considerar el contexto. Bueno, y algo también súper importante que les decía hace ratito, el sentido común. En verdad que yo creo que es algo no nada más importante dentro de la palabra de Dios, sino en nuestra vida. Y si nosotros no lo estamos viviendo, no vivimos con sentido común, entonces sí vamos a tener muchas complicaciones, ¿verdad? Así es. No debemos buscar en la Biblia una explicación mágica, o no todo es así como algo extraordinario. También hay cosas muy simples que Dios nos quiere hablar así, tal cual. Para interpretar la Biblia debemos tener sentido común. Lo que dice la Biblia significa exactamente lo que parece. Dios nos quiere hablar de manera directa y muy clara. Entonces, sí, eso es algo muy importante, porque el Espíritu Santo, que fue quien inspiró a aquellos que escribieron la palabra, interpretaban la Biblia no de acuerdo a lo que ellos sentían o decían, sino que exactamente lo que Dios estaba hablando, eso era lo que estaban escribiendo, ¿verdad? Es correcto. Pues vamos a pasar a la pregunta número 2. ¿Por qué dice esto? Y esta es una pregunta acerca de la ocasión, la situación y el marco histórico. Aquí es importante que nos apoyemos de libros auxiliares, como pueden ser otras versiones de la Biblia o libros que nos hablen acerca del contexto de esa época, o sea, un libro histórico. La pregunta número 3, ¿qué implicaciones tiene esto? Aquí buscamos la enseñanza, y la enseñanza surgida de nuestro estudio debe de ser clara, no rebuscada, como ahorita decíamos, no es algo súper mágico, místico, que tenga que ser así súper wow, que nadie lo entienda, sino es muy clara. Una de las experiencias más enriquecedoras del estudio de las Escrituras es que constantemente estamos descubriendo nuevas verdades que no conocíamos, y que la palabra es como un espejo que te deja ver la condición en que tú estás con respecto a lo que dice la palabra de Dios. Luego también tenemos cuál es la idea o cuáles son las ideas claves. No siempre va a ser nada más una cosa. Dios puede hablar muchas cosas en un solo pasaje, pero siempre tiene una idea como principal. Y si alguna vez estuviste en la escuela, te dabas cuenta de cuando había un resumen o algo, ¿qué se te quedó? Igual en la palabra de Dios, o sea, ¿qué se te quedó? ¿Qué te está hablando en específico? ¿Qué palabras o frases se repiten? También es otra de las preguntas. Y cuando hay una palabra o una frase que está ahí una y otra vez, yo creo que es Dios queriéndote hablar en específico acerca de esa palabra, ¿verdad? Entonces vamos a ver un ejemplo. Nos ayuda Magali en Mateo 5, del 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
Bueno, nuestro primer paso es la observación. Y contesta la pregunta, ¿qué dice? Vamos a ver parte por parte qué dice. Primero dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede esconderse. No se enciende una luz y se pone debajo de un almud. La luz se pone sobre un candelero y alumbra a todos los que están en casa. Que vuestra luz alumbre delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso es literalmente lo que dice. La segunda pregunta es, ¿quién lo dice? Bueno, en mi Biblia pues está muy fácil porque todo lo que dijo Jesús viene en rojo y como aquí viene en rojo, Jesús lo dijo. ¿A quién se lo dice? Bueno, la respuesta está al inicio del capítulo, en el versículo 1, dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Se los dice a una multitud y a sus discípulos. ¿Y dónde lo dice? En un monte. Esto es parte del famoso sermón del monte. Ok, bueno, algo que es bien importante y yo no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa mucho que cuando no entiendo una palabra es como tener comezón. Sí. No puedo dejar de buscarla porque necesito saber qué me está diciendo, qué significa la palabra. Porque si no sientes que no entiendes, que te pierdes algo, ¿no? Sí, necesitas saber exactamente de qué te está hablando. Para esto te sirve pues tener varias versiones de la Biblia, ¿verdad? Tenemos el celular a la mano siempre y es algo muy práctico, pero también en físico es algo muchísimo más bonito. Digo, a lo mejor yo soy un poquito más antigua, entonces por eso me gusta más usar la Biblia, rayarla, hacer apuntes. Sí, y aquí yo vi la palabra almud, que ya anteriormente la había buscado y me acordaba que era algo así como una canastita o una cajita. Y al buscarla dice, es un cajón de madera empleado para medir granos. Entonces, un almud, imagínate un cajón, una canastita, algo que puede servir para tapar algo también o para meter cosas, ¿verdad? Puedes leer Nueva Versión Internacional, Nueva Traducción Viviente, Dios habla hoy, La Reina Valera. Traducción Lenguaje Actual. Sí, y todas te van a hablar del mismo pasaje, pero con diferente lenguaje, ¿verdad? Entonces, yo puedo entender que no se enciende una lámpara. Vamos a saber que en ese entonces usaban lámparas de aceite, ¿verdad? Lámparas que tenían que prender con fuego, no como las que tenemos nosotros aquí, que nada más le damos un switch y prendemos, y se pone bajo una canasta o bajo un cajón. Eso es lo que nos está diciendo. Ahora que ya estamos observando, dice, bueno, puedo leer otras versiones para entenderlo mejor. Dice, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad... esta es Nueva Traducción Viviente. Okay. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Dios habla hoy, dice, ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para ponerse bajo un cajón. Antes bien, se la pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. Entonces ya entiendo que no puedo prender una lámpara y taparla porque ¿de qué me va a servir? Ahora, otra cosa que yo pensé que a lo mejor es Ana Laura en su cabeza, ¿verdad? Que cuando nosotros haciendo experimentos en el colegio, ¿verdad? Si tú tapas algo y le quitas el oxígeno, esa luz se va a apagar. Entonces, no nada más la escondes, ya la apagas también. Eso es algo que yo dije, wow, Señor, o sea, no la puedo tapar, porque aparte de que la estoy tapando y no estoy dejando que alumbre a mi alrededor,
estoy haciendo que se apague y a fin de cuentas se va a apagar. Así Entonces, es. no hay que hacer eso. Muy bien. Bueno, pues ahora vamos al segundo paso, que es la interpretación. Y responde a la pregunta, ¿qué significa? Bueno, aquí lo primero es que nosotros como hijos de Dios somos la luz de este mundo. Así es. Y luego dice, una ciudad asentada sobre un monte no puede esconderse. Como hijos de Dios, no notamos. Igual que la luz, nuestra manera de vivir es notoria. Y hay un versículo que dice que tenemos una nube de testigos alrededor nuestro. Si nosotros tenemos una manera incorrecta de vivir, van a pensar que todos quienes aman al Señor somos iguales. Y no es así, ¿verdad? Así es. Otra cosa que podemos interpretar aquí es que si así como no se enciende una luz y se oculta, nosotros no debemos estar ocultos, nosotros debemos alumbrar. Así es. Y debemos de ser testimonio a quienes tenemos cerca. Ahorita platicábamos de eso y decíamos, bueno, ahorita estamos en nuestra casa resguardados, no debemos salir, no debemos estar de visita en otros lugares. Entonces, ¿dónde voy a hacer testimonio primero? Con los míos. En mi casa, mis papás, mis hermanos, mi esposo, mis hijos. Ahí es donde debo comenzar todo. Y digo, ahora tenemos algo bien fácil y muy padre, usar las redes sociales y todo eso, y puedes también ser luz hacia afuera, pero primero en tu casa con los tuyos. Así es. Y también que nosotros debemos mostrarnos como hijos de Dios delante de todos. O sea, nos toca convivir por el trabajo, por ejemplo, con nuestros compañeros, nuestros jefes, etcétera, mostrarnos delante de todos como luz. Y que nuestra manera de vivir haga que ellos quieran buscar a Dios, porque sí es bien importante que nosotros, reflejando la luz de Cristo, hagamos que otros se interesen y vean así como que algo tiene distinto, que es... Sí, que les llamen la atención y que digan, yo quiero eso. Exactamente. Muy bien, pues vamos a pasar a revisar el contexto. El contexto me muestra que es Jesús dando una enseñanza a sus discípulos y a una multitud que les seguía. Y esta es una de muchas enseñanzas que dio en ese famoso Sermón del Monte. Ahora, ¿qué idea clave vemos? Pues ahora sí que es bien clara, que la luz es para alumbrar. Así es. Y lo que vemos que se repite mucho son dos palabras, luz y alumbrar. Claro. O sea, eso es lo que más se repite y creo que queda muy claro el sentido de este pasaje. Así es. Bueno, una manera de aplicarlo, es bien importante saber cómo lo voy a aplicar a mi vida diaria, porque sí es muy padre leerlo, muy padre estarlo viendo ahí en la Biblia, pero ¿cómo lo aplico en mi vida? Digo, no se puede quedar nada más ahí escrito, sí, ¿verdad? Claro. Aprendo que Dios me dice que yo, al ser su hija, soy como una luz para muchos otros, ¿verdad? Que aquí puse yo una anotación, dice que puedo iluminarles y guiarlos hacia los pies de Cristo. Eso es algo súper importante. Muy bien. Otra cosa, otra aplicación es que no debo avergonzarme, que no debo esconderme, como dicen por ahí, ser cristiano de la secreta. No. O sea, que nadie en tu trabajo sabía que tú eras cristiano, hasta que llegó alguien y empezó a compartir y tú le dijiste, oye, yo también soy cristiano, y el otro nunca lo había notado, ¿no? Y debo ser testimonio para el que tengo cerquita. O sea, claro. Primero así como que al cercano y hablarle, como les dije hace ratito, a mi familia. Sí. Pero también a mis compañeros y demás, ¿verdad? No nada más dejarlo ahí. Sí, debo vivir una vida congruente de lo que yo creo. Y así todos van a saber que no es como que algo nada más de la puerta hacia afuera. Debo vivir a Cristo, ¿verdad? Muy bien. Pues otra aplicación es que mi carácter refleje la luz del mundo, es decir, que refleje a Jesús. Una meta que tenemos todos es poder tener el carácter de Cristo, es llegar a la estatura de Él, como dice también un proverbio, dice que los justos son como la luz de la aurora que va en aumento hasta que es perfecto. Entonces nuestra meta es parecernos más a Jesús. Así es. Y bueno, también si vemos, estamos ya en el tercer punto, que es la aplicación, y para hacerlo así como ya más práctico, bueno, pues a mí, por ejemplo, Dios me está mostrando
que puedo hablarle de él a mi amiga Rocío, por ejemplo, que es alguien a quien pues he invitado a escuchar los cafecitos, la he invitado a las reuniones de mujeres y así, pero como ya directamente decirle tal cual que Jesús la ama y que tiene un plan para su vida y que Él puede hacer algo diferente en su vida. Y saber que estás haciendo lo correcto y no lo que los demás te están diciendo, porque claro, Dios es quien te habla a ti y te dice que lo hagas, ¿verdad? Directamente. Así es. Y que no se trata también de hablar como todos, porque eso es también algo muy típico, ¿no? O sea, estoy en la iglesia, hablo como los de la iglesia. Pero ya llegué con mis cuates de la escuela o estoy en la oficina y así como que dices, no, bueno, acá en la oficina voy a usar otro lenguaje. O sea, no, tenemos que ser los mismos donde quiera que estemos porque al final Dios nos ve todo el tiempo y necesitamos ser luz. Por ejemplo, si tú acostumbras orar antes de los alimentos, pues a mí me ha tocado muchas veces por el trabajo, pues comer con los compañeros de trabajo y así. Y yo como quiera siempre, aunque todos siempre les digo buen provecho y todo, pero yo sí tomo un tiempo, o sea, igual inclino mi cabeza, doy gracias por los alimentos, no lo hago así tampoco en voz alta, de que todos escuchen, pero sí como quiera lo hago, porque no porque esté con ellos, no lo voy a hacer. Así es. Y hacerlo siempre, ¿verdad? No nada más porque me están viendo, lo voy a hacer allá afuera. Hacerlo en tu casa y también con los que están afuera. Bueno, que tu manera de vivir también, ¿verdad? Anime a los otros a vivir a Cristo. Así es. Ok, bueno, una manera en que yo, Ana Laura Moreno, memoriza la Biblia. Es así, mira, te la voy a enseñar y se las voy a enseñar a ustedes también. Son dibujos. Es algo que a mí me ha ayudado mucho a poder memorizar la Biblia. Entonces hago mucho, yo soy maestra y decimos Pictionaries. Entonces con dibujos haces la palabra y aquí les voy a ir diciendo más o menos lo que es cada uno. Dice así y luego dice alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras, pues ahí el de las obras de teatro, y glorifiquen, ¿verdad? ¿Es la que sigue? Sí, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Y si puedes ver no solo son dibujos, sino que también lo combino con palabras, y es una manera muy padre de memorizarte la Biblia, ¿verdad? Sí, claro, y otra cosa, yo lo que hacía mucho era ponerlo en los post-its y lo ponía en el closet porque todas las mañanas vas o en las noches vas y pones la ropa y sacas la ropa y entonces repasas. Ahí lo lees y lo repasas. También una aplicación que ahorita se me venía, estamos hablando de ser luz y bueno, otra forma en que podemos ser luz incluso no en tu ciudad o en tu casa es apoyando a los misioneros porque también tenemos misioneros que están en otras partes de México y en otras partes del mundo y que nosotros también apoyándolos en oración, apoyándolos también económicamente, podemos ser parte de estar siendo luz en otra nación. Entonces creo que eso también es importante que lo consideremos para que esa luz siga alumbrando en todo el mundo, porque tal vez tú y yo hoy pues podemos alumbrar aquí en Monterrey, pero ¿qué dice aquí también? Que somos la luz del mundo, o sea, no solo se está refiriendo a Monterrey. Y algo que tú dijiste hace rato me gustó mucho y creo que aplica totalmente en esto práctico, que si dejamos que ese cajón, esa canasta, tape esa luz, al final nos vamos a apagar. Y nuestra vida, ya olvídate de alumbrar a alguien más, tú mismo vas a perder esa vida, esa luz, ese gozo que trae Jesús a nuestras vidas. Muy cierto. Bueno, ya a manera de conclusión, ya vamos terminando este tiempo tan padre que hemos pasado. Aprendí, bueno, ¿qué es un almud? Ya lo había leído, como te dije, pero ahora como que lo recordé, ¿verdad? Entendí mejor la comparación que Jesús hace acerca de por qué no debemos tapar esa luz. Sería ilógico encender una luz para después apagarla, no tendría nada de lógica. Dios quiere que viva una vida aceptable para Él y que no me deje presionar por los demás, que sea testimonio en mi casa y que también sea afuera.
¿verdad? Definitivamente. Pues, ¿qué les pareció este ejercicio práctico que hicimos? Nosotras pues lo disfrutamos mucho, le sacamos mucha riqueza y creo que es hermoso no solo leer, sino estudiar, profundizar y ver toda la riqueza que hay en la palabra de Dios, ¿verdad? Y de esta manera también se nos queda más la enseñanza si vamos apuntando las preguntas, si las vamos contestando. Digo, yo también soy más visual de verlo, se te queda más. Y además podemos poner en práctica la palabra, como ahorita que decíamos, bueno, cosas prácticas. Oye, voy a apoyar a los misioneros, no importa donde esté, como quiera, yo voy a actuar igual que como actúo cuando estoy en casa o en la iglesia. Y también aprendemos más a ser sensibles a lo que Dios nos está diciendo. Así es. Bueno, pues si quieres, oramos para pedirle a Dios que nos haga luz en medio de donde estemos, ¿verdad? Claro que bueno, sí. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo en el cual pudimos escudriñar tu palabra y ver este pasaje de manera más detenida. Te pedimos que tu Espíritu Santo se siga revelando a nosotros y que nosotros podamos ser luz en donde estemos. Si nos toca estar en nuestra casa en este momento o nos toca ir fuera para hablar acerca de tu palabra, que seamos luz y que todo lo que nosotros hagamos refleje la luz tuya. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bueno, esperamos que este estudio haya sido de bendición para ustedes como lo ha sido para nosotras. Amén. Te invitamos a que te conectes el próximo jueves. Va a ser ya la cuarta y última parte de este padrísimo tema de cómo estudiar la Biblia. Que Dios les bendiga. Un gusto haber estado con ustedes. Muchas gracias.